¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana nos acompaña para la entrevista política Fernando Tuesta Sobrevía. Ustedes lo conocen, él es un politólogo de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Fernando? Bien, Mario, gracias por la invitación. Y además, gracias a ti por asistir, publica semanalmente en el Comercio artículos sobre la materia que nos concierne. Y en el último has dicho que el presidente Kuczynski, contra su costumbre, ha empezado a hacer política. ¿Puedes, digamos, desarrollar un poquito la materia? ¿En qué sentido? Uno diría, ¿cómo puede ser si después de un año, 8 meses en la presidencia y recién empieza a hacer política? Sí, quizás es una frase que lo que intenta decir es que hay un cambio en la dinámica del presidente, ¿no? Por un lado, iniciativas, por otro lado, intenta tener una estrategia que busca, por ejemplo, abrir un curso en la oposición, en relación, por ejemplo, esto es una suerte romper un frente en la oposición entre la Fuerza Popular y la izquierda en relación a la vacancia, sobre todo con esta idea, pues, de el comunismo, ¿no? Asusar el comunismo como, digamos, un tema que pudiera generar en la gente, la Fuerza Popular de sumarse a esta nueva moción de vacancia. Y sobre todo una Fuerza Popular que a su vez es corroída por el otro lado de Kenji. Además que se le ve mucho más activo, yendo a inaugurar obras, paseándose con congresistas, sobre todo estos nuevos aliados. A nivel internacional, en materia de política internacional, hemos visto la situación que se ha suscitado en relación a Maduro. En general, tú ves a la remuneración mínima vital. Así es, y podemos hacer una larga lista en un corto tiempo. Un presidente más presente, para empezar. No un presidente ausente o un presidente que delega o delegaba sin comprometerse mínimamente hasta en la supervisión. En ese sentido, aparece pues un presidente, digo, con estrategia. El tema es que es una estrategia básicamente de supervivencia. Claro, lo que pretende es permanecer en el poder, así es. Y no sacar adelante necesariamente proyecto alguno. Ahora, también es cierto, valgan verdades, que su situación en general en el contexto ahí presente no es pues de ninguna manera fácil, ¿no? Pero hay un cambio. Ahora, que este cambio le resulte favorable, está muy condicionado a una serie de factores. El problema es que el presidente no deja de ser un presidente débil en general, en un contexto donde tiene una oposición que, si bien es cierto, Fuerza Popular ha perdido ya 13 de sus congresistas. Y está angustiada, ¿no es cierto? Y a veces una oposición herida, o en esas circunstancias puede ser hasta peor. Sí. Puede ser hasta peor, porque, por ejemplo, puede cometer errores como que creo que se ha cometido con el tema del proyecto de la congresista Bartra. Vamos a llegar ahí, pero sí. A propósito de los 60 y contando hacia abajo de Fuerza Popular, lo que acaba de ocurrir con el congresista Ávila, me parece que es, digamos, a mí me sorprendió un poco, porque yo pensé que esta era una serie de una sola temporada, y en cambio ha empezado la segunda temporada. Hay más congresistas que yo pensé que Parión había sido ya lo definitivo, es decir, se había balanceado en el borde y había caído dentro del bloque de los 61. Pero yo diría más, que el conflicto interno al interior del fujimorismo nos trae de alguna manera sorpresas. Pues mira tú, al inicio se decía que había muchos, luego se redujo supuestamente a Kenji, luego Kenji sale, se le da 9, y cuando iba a ser el 11º, resulta que es un chasco. Claro. Y ahí parece que Fuerza Popular logra cohesionar, y luego tenemos nuevamente, como tú dices, ¿no? Y hay otro congresista que dice, si vamos a votar la vacancia, yo lo más probable es que me abstenga. Pero además, si es que el Tribunal Constitucional resuelve a favor de la creación de nuevas bancadas, eso va a ser un incentivo en este conflicto interno que no ha concluido con la expulsión y el retiro pues, de los que ya conocemos. Y el paseo del presidente Kuczynski con distintos Avengers tiene, tengo yo la impresión, dos propósitos. Por un lado, agradecerles lo que ocurrió, pero por otro lado, servir de anzuelo para otros congresistas de otras regiones que dicen, caramba, si yo estuviese allá, podría estar luciéndome en mi región, cortando listones en sabe Dios qué inauguración. Imagínate, además,
muchos de ellos con relaciones a candidatos municipales y regionales el 7 de octubre, porque esta es una federación también, como se decía, de independencia del interior de Acción Popular, que ahora lo podemos tener en Fuerza Popular. Entonces ahí hay nexos que requieren, necesitan efectivamente esta visión, o los reflectores estén obviamente presentes ahí donde está donde está el presidente, estén estos congresistas, ¿no? Esa estrategia está funcionando, digamos, Por lo menos a la vista de lo que ha sucedido con este congresista Ávila y la duda de Fuerza Popular de si apoyar, porque claro, vocalmente sí han dicho algunos de los más señalados, Saravert, Becerril, qué sé yo, que sin duda, pero es una ausencia de duda que no se traduce en una firma, ¿no? Yo creo que, nuevamente, acá cada semana la balanza se inclina de un lado a otro. La foto de Kenji Fujimori con el PPK en el avión presidencial, donde él además manda un tuit diciendo, me acuerdo cuando hace mi padre años, sí, claro, me llevaba aquí, allá. Son figuras pues con peso. Ahora, el tema es que lo que le tiene que ofrecer Kenji al presidente tiene que ser más de lo que ya lo tenía, es decir, tiene que ser más de 10. Tiene que corroer de tal manera que Fuerza Popular se convierta ya en una bancada debilitada en relación a las otras fuerzas y a sus propias bases, como tú has señalado. Congresistas que ahora tienen más poder dentro del partido, así han sido anónimos, porque es, si no me voy. Los comienzan a mirar con más cariño, digamos. Si no me voy, claro, si no me voy, y tu número va a decrecer. Por eso en el artículo dice un poco que la dirección pierde peso delante de las bases, digamos. Y en relación a los otros partidos, porque los otros partidos adquieren mayor peso específico en relación a las coaliciones puntuales que tienen que ver con del desarrollo de la propia función legislativa y de control. Y entonces yo creo que esto preocupa mucho. Y yo creo que lo de Barter, al retirar rápidamente su proyecto de ley, tiene que ver que nos estás colocando en una situación vulnerable. Hoy hay una marcha de jóvenes, claro, y hay que recordar que la única marcha antes de estas últimas en relación al periodo que va entre diciembre y el verano fue la de Ley Pulpín. Nunca en el país marchas de protesta se habían realizado en estas épocas no lo vieron, de descanso. No lo vieron en Fuerza Popular, no vieron que el proyecto que estaban impulsando, acertado o desacertado, es una discusión aparte, iba a poder producir este efecto político, ¿no? Y está herida Rosa Bartra, totalmente. Está respondiendo, claro, porque ella lo ha tenido que retirar o que suspender, como ha dicho ella, pero no parece que lo haya hecho. Está en pausa, dice, ¿no? En pausa. Está en pausa, ¿no? Pero obviamente y están sacando a relucir, digamos, una situación que por otro lado es falta también de pericia, ¿no? Porque acá también obviamente hay intereses, como en todo, pero medir eso con colocar el tema en un momento que creo ellos están en una situación de sumo cuidado, creo que eso no se mide. Pero esto es mucho más efectivo para romper la posible, digamos, coalición de las dos izquierdas y Fuerza Popular que el discurso de los comunistas de PPK. En la práctica, acá sí que se están enfrentando. Se les ha hecho intervenciones terroristas, no sé qué cosa lo que ha hecho. Por un lado, y por otro lado, obviamente las dos bancadas de izquierda están en contra del proyecto, pero el presidente utiliza pues esta suerte de discurso de la Guerra Fría, absolutamente absurdo, donde otras bancadas como Acción Popular, por ejemplo, han dicho no se trata de eso, ¿no? No han ganado nada. No sé si es que dentro de la estrategia quienes habrán pensado de que abrir, digamos, una trocha que divida es la mejor manera ahora, asociando eso con lo de Maduro, y quizá cualquier cosita que pueda hacer relacionar con Sendero Luminoso, el mausoleo en Comas, o por ahí pueda existir algún atentado de esas fuerzas senderistas que van a mantenerse probablemente en el tiempo, ¿no? Sí. Pero yo creo que no ha sido exitoso, por el contrario, creo un poco torpe, hay un parte de torpeza, pero no hay que dejar de reconocer que está haciendo cosas delante de un Kuczynski absolutamente ausente o pasivo o en retroceso,
quiere hacer cosas. Ahora, ¿con quién? Y yo creo que se está hipotecando totalmente a Kenji. Totalmente a Kenji. De una manera más discreta, no sé si has leído hoy día en el Comercio el artículo sobre lo que, en opinión, sobre lo que puede estar ocurriendo a propósito de las universidades y la conversación de Idel Wexler con Acuña. Sí, claro. Con Acuña. Son, bueno, ya no son 9, son 8 votos, ¿no? Son 8 votos. No, claro, es cierto que ahora el presidente tiene, con la división de Fuerza Popular, una serie de temas que logren hacer, digamos, ligar una suerte de coaliciones más puntuales. Pero es que acá se cruzan demasiados intereses y donde se están, yo también creo, hipotecando, es en el lado de la educación. Educación es transversal, es cierto, pero la llegada de Wexler, las relaciones con Alianza para Marcos y Fuentes, sí, perdón, sí, sí, medio pelo sí, Marcos, cancha. sí. Perdón, te interrumpí. No, sí. pero yo creo que es una hipoteca bastante peligrosa. El Ministerio de Educación es el ministerio que ha tenido 3 ministros ya en año y medio. En un campo en donde en principio se había ya implantado política de Estado de hace varios gobiernos y donde las reformas eran, digamos, una de las bienes preciados del gobierno. Sin embargo, con Wexler, con esta ley que iba a ser apoyada obviamente también por Peronos por el Cambio, yo creo que se está, repito, hipotecando en algo que es muy peligroso. ¿Pero va a conseguir la no vacancia, crees tú? Mira, yo creo, vamos a hablar de, yo no hablo solamente de vacancias, sino también puede ser un caso de renuncia. Sí. Yo creo que en el corto plazo va a poder pasar este momento. Esta moción que están elaborando las dos izquierdas, yo diría que no yo va tampoco a llegar no va a llegar a pleno. buen puerto. No, yo también, el APRA ya sacó, digamos... Sacó su cuerpo. Sí, y Alianza para el Progreso de alguna manera también. Las dudas en Acción Popular permanecen y entonces no hacen... Y en Fuerza Popular están asustados. Claro, y entonces 80 votos, muy distante. Fuerza Popular no creo que va a ir a decidir una vacancia al Pleno, sabiendo que ahora no tiene, a diferencia de diciembre, esa seguridad casi al 100%. Sería una derrota política tremenda, claro, y probablemente la salida de más congresistas. Yo creo que Pedro Pablo Kuczynski, por lo menos en este verano, es un verano que lo va a poder superar. Pero falta la declaración de Barata, que bueno, ahora sabemos que no va a suponer preguntas directas sobre el asunto de Kuczynski, pero puestos a preguntar, ya vimos a Odebrecht, fueron estos mismos fiscales y hablaron de todo. Hablaron, por supuesto, de Fuerza Popular y de los Humala, pero hablaron también de Alan García y hablaron de Kuczynski. Ahora, sin embargo, fue Odebrecht, ¿no? Sí. Barata es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que el mismo presidente conocía de esta situación, por eso dijo, yo voy a hablar después de Barata, a la comisión, voy a ir a asistir, mejor dicho, a la comisión. Lo dice no por gusto, lo dice con una cierta seguridad que ahí no va a pasar nada. Sin embargo, es un riesgo lo que tú señalas, en la propia interrogatorio. Sobre todo porque ahora va a empezar la presión y los fiscales no son inmunes a la presión. La presión mediática, política, decir, ¿cómo así vas a estar ahí delante de Barata? Y no le vas a preguntar, por supuesto, lo que todos los peruanos queremos saber, ¿no? Porque este ya es de un nivel de relevancia, pues, mayor, ¿no? No, él es el que sabe los centavos. Totalmente, no, Barata es el que sabe todo. Pero entonces tenemos ya escasos días para que uno de estos suerte de problema mayor en parte se resuelva en alguna de las direcciones. Pero el tema, pues, nuevamente es que todos están comprometidos. Y sin embargo, el presidente puede o no estar más comprometido el resto, pero el tema es que él es el presidente de la República. Y después del verano llega el invierno. Tú has dicho que este verano lo puede salvar más o menos, pero el verano termina el 20 y tantos de marzo. Bueno, llega el otoño, digamos. Con la neblina de ahora, de repente se va a poner nervioso. Entonces, salva la situación inmediata, pero eso ¿qué augura para la inmediata? Una vez conversamos acá, si uno ve julio del año 2021, ve larguísimo plazo, ¿no?
¿Y por qué lo ve a larguísimo plazo? No se ve con la neblina no deja ver, sí. Lo que quiero decir es que es un gobierno que tú no sientes que puede tener tanto aliento hasta julio del 2021, salvo que las cosas se recompongan a favor, algo que todavía no vemos, y al frente se descompongan también de tal naturaleza que no pueden ser un riesgo. Pero eso es a nivel de las fuerzas, y la economía, y la protesta social, etcétera, pueden hacer la seguridad, la bueno, salud, ya, o sea, sí. todo aquello que ha estado de alguna manera paralizado, ¿no? Sí. Es decir, incluso hasta los actores políticos podrían ponerse de acuerdo, pero eso no es garantía. No garantiza. No garantiza de ninguna manera, ¿no? Decías, en la compulsa de fuerzas, si la que está o las que están en la otra orilla tienen problemas que no les permiten, digamos, llevar adelante una estrategia de ataque eficaz, pero también en el, vamos a decir, oficialismo hay problemas. La relación entre el presidente y los dos vicepresidentes, o más precisamente todavía entre los dos vicepresidentes, es también tensa. Bueno, el frente interno, el más interno, es el que le debe tener preocupado al presidente Pedro Pablo Kuczynski, porque no es la situación de diciembre donde él da el discurso con sus dos vicepresidentes y la idea es, si me voy yo, nos vamos todos. Ahora, si me voy yo, no hay respuesta firme del otro lado. No, y Martín Vizcarra, hay lentes oscuros que no permiten Martín Vizcarra, mirar el fondo de los ojos de ninguna manera. Sí. No ha negado definitivamente esa posibilidad y además ha sido objeto del beneplácito de varias bancadas, entre ellas la más importante, Fuerza Popular, como diciendo, si él llega, nosotros estamos contentos y tranquilos. Y entre otras razones, porque no le conviene a Fuerza Popular el adelanto del cronograma electoral en los términos planteados en un tipo de sucesión presidencial que se termina con la renuncia, digamos, del segundo vicepresidente. Ese escenario no le conviene a Fuerza Popular. Y no le conviene porque, acá lo hemos conversado también, con una situación de esa naturaleza, Luis Galarreta tendría que ser presidente interino durante casi un año por el cronograma electoral, teniendo entonces el Ejecutivo y el Legislativo en una situación muy complicada para un candidato presidencial y que además el Ejecutivo con una situación de manejar el país. No, y si van a las urnas tan rápido, digamos, sin haber solucionado los problemas internos del fujimorismo, y no de Fuerza Popular, el fujimorismo en general. En general, entonces van a medirse con Kenji o la fuerza de Kenji, la fuerza de Alberto, y pueden resultar más golpeados de lo con mayor razón sí. no les conviene. Entonces, ellos el cronograma les conviene tal como está establecido, es decir, 2021, abril 2021. Y por eso necesitan, digamos, mejor a Vizcarra, por muchas razones, pero de ninguna manera esa renuncia de Vizcarra como quisiera si se diera la vacancia o estaría en una situación de riesgo, ¿no? O exigir que renuncie. En consecuencia, sí creo que Pedro Pablo Kuczynski tiene pues varios frentes que enfrentar. Pero el APRA, Acción Popular y por lo menos el Frente Amplio dentro de la izquierda sí están más interesados en un eventual adelanto del programa electoral. Es decir, Alfredo Barnechea, Arana antes de que Verónica Mendoza llegue a inscribirse y Alan García, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el problema? Los candidatos presidenciales sí les interesa. En cambio, los parlamentarios no les interesa. No, por supuesto, claro. O sea, la tasa de reelección en el Perú es 23%. O sea, se quedan uno de cada cuatro, y en la última fue mucho menos todavía. Entonces, ellos no van a desatender, digamos, esta situación, y por supuesto no van a desatender su propia estabilidad, que todavía tienen 3 años y medio de congresistas. Y los congresistas, la mayoría de ellos invitados en los partidos, para hacer todo lo posible. De aquí no me mueve nadie. No, o sea, han sido muy disciplinados con Keiko Fujimori, pero digamos, ya las cosas no son, nuevamente, ¿no? Esta supremacía, esta cohesión, esta disciplina, ya no es la misma, ya no es la misma de ninguna manera. El Fuerza Popular que inició en julio del 2016 no es el mismo del de ahora. Entonces, de repente, no solo el verano, sino el otoño también. Podríamos llegarnos, sin embargo, a una situación difícil donde el presidente, su presidencia ya es insostenible, tenga que renunciar. O puede llegar la vacancia y tenemos a un Vizcarra. Es un escenario de Vizcarra también hasta el 2021, eso también podría ser. Yo no creo que eso debe estar totalmente descartado. Una opción negada. Ahora, nuevamente... Pero hay que recordar también cómo le pedían
la renuncia a la vicepresidencia 10 meses atrás, cuando los problemas de Sí, Chinchero, pero justamente... lo de Fuerza Popular. Ya, pero lo de Fuerza Popular... Así Ahora es la se- política, así es la política. O sea, antes lo podían querer fuera, ahora lo quieren dentro. Y pasado mañana pueden volver a quererlo fuera, es lo que quiero decir. Sí, pero yo creo que un Congreso que, por ejemplo, vaque un presidente, es muy improbable que luego diga, pasado el tiempo, nos vamos a vacar nuevamente al presidente sucesor. Bien complicado, muy complicado. Muy bien. Gracias, No, gracias a ti, Fernando, Mario, por esta por la conversación. invitación. Nosotros ya nos vemos el lunes aquí en De 6 a 9. Buenos días.